situación que estamos viviendo del COVID, de este tipo de situación, a partir de hace más de un año a la fecha, nos hemos encontrado con que nuestros acompañamientos tanatológicos se han incrementado. Sin embargo, los acompañamientos por lo general y por cultura los estamos enfocando básicamente al doliente o al superviviente. Sin embargo, el día de hoy quisiera hablarte del acompañamiento tanatológico en el proceso de la muerte con el difunto. Esos son temas que poco se tocan y me gustaría hacerlo desde una filosofía esenia. Probablemente si eres creyente o no, no se contrapone con lo que tú hayas aprendido, es una postura, es una filosofía ancestral también. Este tipo de acompañamiento se nos olvida porque nos preocupamos más por los dolientes a veces que por el mismo persona que está en el lecho de muerte. La situación que nos compete en cuanto al tema de COVID-19 tiene que ver que ha habido una deshumanización en el acompañamiento del cuerpo, en el acompañamiento del desprendimiento o la desencarnación, como le podemos llamar, en el proceso del hecho de muerte desde 8 días antes y hasta la hora de la muerte, porque incluso nos hemos topado con la situación por las necesidades que nos están rebasando y que para los cuales no teníamos previstas alguna situación emergente. Hay a quienes ni siquiera el cuerpo les entregan, se los entregan en cenizas. Y bueno, por un lado, déjame decirte que cuando la persona está próxima a morir, desde 8 días antes se le empieza a despedir un olor muy característico. Probablemente no lo has notado porque no nos habíamos cuestionado este tema, porque no habíamos prestado atención a este tema o porque no nos hemos enfocado en este tema, porque nuestra cultura occidental nos promueve mucho cuando estamos hablando de muerte, alejarnos, no convivir con la muerte, no estar cerca de nuestros personas que se están desencarnando, sino tratamos de evitar el acontecimiento, tratamos de evitar el dolor, y esto permite mayor sufrimiento a los que están en este proceso. Hoy quiero hacerte un tema de sensibilización para que después de esta pequeña transmisión nos cuestionemos qué tanto sí podemos hacer por nuestro familiar. Desde la tanatología decimos que cuando una persona ya está desahuciada o clínicamente ya no tiene mucho por hacer, a veces hay una encarnización médica en el sentido de que los llevamos a un hospital no para sanarlos, porque ya tenemos claro que no van a sanar, sino para alejarnos de nuestra persona amada, para evitar ese dolor, y en esa situación de alejamiento el que más sufre es la persona que se queda solo en un hospital. Y te puedo decir que he sido testigo que incluso ha habido personas que mueren en compañía de personas totalmente ajenas a su historia de vida, y esto es lo más difícil con lo que se pueden topar las personas. Ok, entonces decíamos que cuando 8 días antes de que vaya a fallecer la persona empieza a generar un cambio en el olor. También hay un cambio en la tez. La tez se vuelve como más ceniza, como más grisácea, y se alcanza a reflejar ya no un brillo en los ojos, sino los ojos empiezan a verse opacados. Esto se da como algunos de los síntomas evidentes. Cuando la persona ya está en el proceso de desencarnamiento, que ya le bajaron los signos vitales, ya le bajó el nivel de la presión sanguínea, etcétera, etcétera, signos y síntomas que nos están evidenciando que el desenlace se está acercando, es un buen momento para hacer un masaje. Mira, las personas tenemos ciertos centros conectores energéticos, sobre todo en plantas de los pies y palmas de las manos. Es importante generar un masaje en el entrecejo y en el cuerpo en general, en especial piernas y brazos. Una vez que empezamos a masajear en forma circular, en orientación de las manecillas del reloj, vamos a masajear primero la zona de las piernas. Vamos a empezar de izquierda, pie izquierdo, mano izquierda, mano derecha y pie derecho. Sería este el sentido. Y luego, una vez que empezamos a trabajar, vamos a trabajar el plexo solar también en sentido rotatorio, en orientación de las manecillas del reloj. Y por último, vamos a hacer
En la ingle de la pierna izquierda vamos a utilizar nuestra mano como si fuera un machete y vamos a dar un golpeteo justo en la zona de unión entre la pelvis y la pierna. Esto es para permitir que se desencarne, es decir, que se desprenda el cuerpo etérico del cuerpo físico, la persona genere mayor brevedad en este proceso y no tenga tanto sufrimiento como en algunas ocasiones cuando están agonizando y su agonía se prolonga por semanas. ¿Con qué favorecemos este masaje? Favorecemos en que se desprenda el cuerpo etérico. Recuerda que a la hora de fallecida la persona, cuando se le para el corazón, se le va a desconectar el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto. Sin embargo, cuando le damos este masaje especial, se le empieza a activar el entrecejo y son personas que pueden incluso se reconectan con su visión interna y pueden ir a sus lugares favoritos que ellos consideraron de mucho vínculo afectivo para poderse desprender no solo del espacio físico, sino de las personas en el entorno. Entonces, tal vez tú hayas escuchado que cuando fallece alguna persona, de pronto la viste en otro lado sin saber que ya estaba fallecida. Probablemente sea en este lapso y en este trance. Por ello es importante, recordemos que cuando el corazón se para, aún permanece activo el oído por 2 horas y 32 minutos. Por lo cual es muy importante que no dramatices. Recordemos que el drama por la pérdida de un ser querido tiene que ver con nuestro propio dolor, no con el dolor que están padeciendo los enfermos. Si tenemos esto en claro, descubrimos que si es meramente por el sufrimiento del enfermo es mejor que descansen. Sin embargo, el drama que hacemos lo hacemos por el propio dolor ante la necesidad de reconfigurar nuestro campo, es decir, de regenerar o de modificar ciertas acciones y ciertas dinámicas que de alguna manera nos estaban dando sustento en la vida. Por ello, también te vamos a pedir que no llores, que no dramatices, que sí le pongas música binaural, puedes poner música barroca, puedes poner mantras. Si profesas alguna religión o la religión católica, puedes poner cantos como el pescador, cantos que le ayuden a sobrepasar con menor dolor y menor sufrimiento este proceso. Recordando y tomando en cuenta que el oído se mantiene todavía activo por 2 horas y 32 minutos. Es decir, en este proceso es muy importante que no permitas, sobre todo las personas que fallecen en hospitales, que las bajen a la CEMEFO o que los bajen al área donde tienen los cadáveres, porque aunque ya no tienen activos algunos sentidos, se les abre el entrecejo, recordemos, entonces ellos están viendo lo que les está ocurriendo a su cuerpo. Esto es traumático y de pronto esto agrava el proceso de desprendimiento porque ellos después hacen un viaje al mar del olvido. Una vez que atraviesan el mar del olvido, antes de atravesar el mar del olvido los está esperando un ser, un maestro ascendido, un ser espiritual o como lo queramos llamar, donde de alguna manera se le conduce a la persona y se le pasa su historia de vida. Entonces, lo que comúnmente llamamos como infierno o purgatorio, no es más que la necesidad y el sufrimiento que experimenta la persona en cuestión cuando está viendo el proceso de su propia historia de vida y todo el daño que pudo haber causado de manera consciente o inconsciente. He ahí la importancia de que cuando tú te des cuenta que de manera inconsciente generaste algún daño de manera directa o colateral, trates de resarcirlo, trates de enmendarlo, para evitar mayor sufrimiento a la hora del proceso de desencarnamiento. Se promueve que en lugar de vestir de color de negro utilicemos el color blanco. ¿Por qué? Porque el color blanco no retiene energías, el color negro sí. Recordemos en especial que en este proceso que estamos viviendo hay contaminación, es decir, si las personas están muriendo por COVID, víctimas de algún cáncer, de alguna patología, ya hay una contaminación del cuerpo en sí,
De hecho, toda muerte ya va a haber una contaminación, por lo tanto se sugiere y se promueve mucho, recordando y tomando en consideración que el cuerpo etérico no puede desintegrarse, si no es hasta que se desintegra el cuerpo físico. Entonces se promueve más la incineración por salud, por rapidez y por ecología de la tierra. Es importante en este acompañamiento que hables de cosas buenas, de cómo le están esperando, de todo aquello, haciendo uso y recurso de todas las posibilidades bienhechoras de la persona en cuestión, para que su miedo sea menor. Recordemos que el miedo es lo que de pronto los atora en ciertos campos energéticos que después no sabemos cómo manejarlos. Entonces, poco se promueve el acompañamiento tanatológico a las personas en este proceso. Sin embargo, recordemos que este nivel de sensibilización nos habla de que entre mejor acompañado esté en este proceso la persona, se siente más confiada y más segura. He ahí la importancia de que muera alrededor y rodeado de sus seres queridos, porque cuando los internamos en un hospital, los estamos abandonando realmente. Nos estamos queriendo desconectar de ese dolor, de ese proceso, y eso es lo que nos da el carácter de insensibilidad en esta sociedad. Hoy en día vivimos en una sociedad totalmente indiferente, totalmente negada a confrontar el principio de realidad, y este principio de realidad también se llama muerte. Espero que haya hecho algún eco esta pequeña conversación, y recuerda, en un proceso tanatológico de desprendimiento a veces es mucho más importante acompañar al muerto, acompañar al cuerpo, sobre todo en las primeras 6 horas, recordando que ellos están enfrentando a un proceso realmente traumático y que mucho depende de nosotros el cómo sea su transición. Y por indiferencia y a veces por insensibilidad nos enfocamos más en el acompañamiento a los dolientes. Hoy quiero pedirte voltear la mirada a esas personas que están sufriendo y están viviendo un proceso de transición de esta naturaleza, y que nos hagamos más sensibles a este procedimiento.